Bienvenido a Fe que Transforma, un lugar donde la presencia de Dios toca corazones, trae paz al alma y transforma vidas. Aquí encontrarás palabras proféticas, oraciones poderosas y mensajes llenos de esperanza para dormir en la presencia de Dios y despertar con fe renovada. Si hoy necesitas una señal, una respuesta o simplemente sentir el amor de Dios, este canal es para ti. Suscríbete y permite que cada mensaje fortalezca tu espíritu, traiga bendición a tu vida y encienda nuevamente tu fe. Dios todavía habla. Y hoy quiere hablar contigo. Antes de comenzar, te invito a detenerte un momento. Si buscas entender la historia, quédate. Pero si buscas escuchar a Dios a través de ella, abre el corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos relatos que no solo se escuchan, se viven. Ahora sí, entremos en esta historia. En los días en que los reyes gobernaban Judá y el corazón del pueblo comenzaba a alejarse del Altísimo, una voz empezó a levantarse en Jerusalén. No fue una voz común, fue un eco del cielo que estremeció conciencias y atravesó generaciones. Su nombre era Isaías, el profeta de la visión y del fuego divino. Isaías fue el hombre que vio al Señor, no con los ojos de la carne, sino con el alma expuesta. Lo vio sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y desde aquel día su vida jamás volvió a ser la misma. Pero antes de que el cielo se abriera ante Isaías, Judá había vivido días de gloria bajo el reinado del rey Usías, un monarca que comenzó bien. Desde joven buscó al Señor y escuchó la voz de los profetas. Mientras caminó en obediencia, Dios prosperó su camino. Jerusalén se fortaleció. Se levantaron torres, se cavaron cisternas, los ejércitos crecieron, y el nombre de Usías resonó hasta tierras lejanas. Los campos producían sin descanso. El templo estaba lleno. El pueblo se sentía seguro. Pero la prosperidad, cuando no es vigilada, engendra un enemigo silencioso: el orgullo. Con el paso de los años, Usías dejó de buscar consejo. Comenzó a confiar en su propia fuerza. Lo que nació en humildad se transformó en soberbia. Creyó que su posición le permitía cruzar límites sagrados. Entró al templo para ofrecer incienso, una función reservada solo a los sacerdotes. 80 hombres se opusieron, le rogaron, le advirtieron, pero el rey, enfurecido, alzó el incensario y desafió la orden divina. En ese instante el aire cambió. Una mancha blanca apareció en su piel. La lepra brotó como testimonio del juicio. Usías bajó la mirada y comprendió que no había perdido una batalla, había perdido su corazón. Fue expulsado del templo y pasó el resto de sus días aislado. El rey que levantó murallas no pudo levantar defensa contra el orgullo. Murió marcado, apartado en vida y en muerte. Y en el año en que murió Usías, el trono terrenal quedó vacío y el cielo decidió rebelarse. En el silencio que siguió a la caída del rey, Isaías subió al templo. No buscaba rituales, buscaba al Dios vivo. Caminó lentamente entre los patios sagrados, mientras el humo del sacrificio ascendía como plegaria. Entonces la realidad se abrió. El velo entre lo visible y lo eterno fue rasgado. El templo se llenó de majestad. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No era un trono hecho por manos humanas. Era el centro del universo. El borde de su manto llenaba el santuario. Cada piedra temblaba, cada sombra se estremecía. Serafines ardían alrededor del trono. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban proclamando la santidad absoluta de Dios. Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Las columnas se estremecieron, el templo se llenó de humo, el aire se volvió pesado de gloria. Isaías cayó de rodillas, quebrado ante la perfección. ¡Ay de mí!, clamó, estoy perdido. Soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo impuro, y mis ojos han visto al Rey. En ese instante comprendió que el problema de Judá no era político ni militar,
Era espiritual. Antes de hablar de parte de Dios, debía ser purificado por Él. Entonces uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar, voló hacia Isaías y tocó sus labios con el fuego. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido expiado. El dolor se volvió transformación. El fuego que quema también limpia. Isaías no fue destruido, fue comisionado. Y en medio del silencio ardiente una voz descendió desde el trono. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? No fue una orden, fue una invitación. Isaías, aún temblando, respondió sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Un trono quedó vacío en la tierra, pero un corazón fue lleno por el cielo. Antes de que Isaías escuchara la voz del cielo, Judá había vivido una de sus etapas más prósperas. Todo comenzó bajo el reinado del rey Usías. Desde joven, Usías mostró un corazón sensible hacia Dios, buscó al Señor con sinceridad y fue guiado por el profeta Zacarías. Mientras obedeció, Dios prosperó cada paso de su camino. Jerusalén se fortaleció. Se levantaron torres imponentes, se cavaron cisternas profundas, los ejércitos crecieron en número y disciplina. El nombre de Usías se escuchaba más allá de las fronteras, hasta llegar a Egipto. El pueblo lo admiraba. Su reinado se convirtió en símbolo de estabilidad, seguridad y abundancia. Los campos producían sin descanso. Los enemigos retrocedían. El templo resplandecía con sacrificios constantes, pero entre la prosperidad y los aplausos, algo silencioso comenzó a crecer en el corazón del rey. Algo peligroso, el orgullo. Con el paso de los años, Usías dejó de buscar consejo, dejó de escuchar a los profetas. Comenzó a confiar más en su poder que en la gracia del Altísimo. Lo que nació en humildad empezó a transformarse en soberbia, y el éxito sin vigilancia espiritual se convirtió en una trampa. Años después, otro rey se sentó en el trono de Judá. Su nombre era Ezequías, hijo de Acaz. A diferencia de su padre, tenía un corazón dispuesto a escuchar. Cuando Isaías habló, él prestó atención. Bajo su gobierno, el templo fue purificado. Los altares paganos fueron destruidos. Las alianzas humanas comenzaron a romperse. Judá dejó de pagar tributo a Asiria y volvió su rostro al Señor. Pero el enemigo no tardó en responder. El rey Sennacherib avanzó con un ejército innumerable. Ciudades cayeron, las murallas temblaron. Los mensajeros asirios se pararon frente a Jerusalén y gritaron con burla: ¿en quién confías? ¿Acaso tu Dios podrá librarte como no libró a los otros pueblos? Las palabras eran dardos de miedo. El pueblo escuchaba, el corazón del rey se estremecía. Ezequías subió al templo. No llevó espada, no llevó estrategia, extendió ante Dios la carta de amenaza. Isaías llegó con una palabra que rompió la desesperación. Así dice Jehová: no temas por las palabras que has oído. El rey de Asiria no entrará en esta ciudad, no disparará una sola flecha, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa noche, mientras el ejército enemigo dormía confiado, el ángel del Señor descendió. No hubo batalla, no hubo resistencia. Cuando amaneció, 185,000 hombres yacían muertos. El rugido del imperio fue silenciado por una sola palabra de Dios. Ezequías cayó de rodillas. Jerusalén fue preservada no por murallas, sino por fidelidad. Las naciones se levantan y caen, pero la palabra del Altísimo permanece para siempre. La victoria trajo paz. Las calles volvieron a llenarse. El comercio floreció. Los templos se llenaron otra vez. Pero la prosperidad no siempre produce gratitud. El mismo pueblo que había visto al ángel del Señor comenzó a olvidar. Las manos que antes se alzaban en oración, ahora se alzaban para negociar con la mentira. Isaías, el profeta del fuego, se convirtió en una voz incómoda. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Veía templos llenos y corazones vacíos. Los ricos acumulaban mientras los pobres sufrían. Los jueces torcían el derecho. Los sacerdotes se vendían por oro. Los príncipes buscaban ayuda en Egipto.
Una noche Isaías recibió otra visión. La nación aparecía como una viña plantada con amor. Dios la había cercado, la había regado, la había cuidado. Pero cuando llegó el tiempo del fruto, solo produjo uvas silvestres. La voz del cielo preguntó con tristeza, ¿qué más pude hacer por mi viña que no haya hecho? No era solo una pregunta para Israel, era para toda alma bendecida que responde con indiferencia. Cuanto más recibían, menos recordaban. Isaías denunció la idolatría, la injusticia y la corrupción sin temor. Para el palacio era una molestia, para el cielo era fidelidad pura, pero aún en medio del juicio, Dios no dejó de mostrar esperanza. El tiempo pasó. Ezequías, el rey que había visto caer a Asiria, enfermó gravemente. El rumor recorrió Jerusalén como sombra. El trono temblaba otra vez. Isaías fue llamado al palacio, entró con autoridad serena y habló sin rodeos. Así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared, lloró, no lágrimas de orgullo herido, sino de alguien que temía partir sin haber cumplido su llamado. Acuérdate de mí, oh Jehová. Antes de que Isaías saliera del palacio, la voz del cielo lo detuvo. Vuelve, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, añadiré 15 años a tus días. El profeta regresó, se aplicó una masa de higos sobre la llaga, la vida volvió al cuerpo del rey, pero Ezequías pidió una señal. Isaías habló, el reloj de Acaz retrocederá 10 grados, y el sol obedeció. El tiempo se inclinó ante el autor del tiempo. Sin embargo, los años añadidos se volvieron prueba. Babilonia envió mensajeros. Ezequías mostró sus tesoros, su oro, su gloria. Isaías regresó, esta vez con tristeza. Todo lo que has mostrado será llevado a Babilonia, y tus hijos servirán en palacio extranjero. El silencio llenó la sala. Dios escucha lágrimas sinceras, pero prueba los corazones después del milagro. Los años pasaron y el rostro de Isaías envejeció, pero su voz no perdió fuego. Había hablado a reyes, había visto imperios caer, había sido testigo de milagros y advertencias. Sin embargo, ahora caminaba entre un pueblo que ya no quería escuchar. Judá seguía ofreciendo sacrificios, el templo seguía en pie, las fiestas continuaban, pero algo se había apagado por dentro. Isaías recorría las calles y veía contrastes dolorosos, casas lujosas junto a puertas donde yacían los pobres, jueces que vendían sentencias, sacerdotes que bendecían con labios, pero negociaban con el corazón. Príncipes que hablaban de Dios en público, pero confiaban en naciones paganas en secreto. Entonces la voz del cielo habló a través del profeta: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No era ausencia de religión, era ausencia de verdad. Isaías entendió que el mayor peligro no era la idolatría visible, sino la hipocresía espiritual. Un pueblo que conocía el lenguaje de Dios, pero había olvidado su presencia. El profeta levantó su voz como martillo contra piedra, denunció la injusticia, denunció la corrupción, denunció la falsa seguridad. Sabía que sus palabras incomodaban, sabía que lo aislaban, pero prefería ser fiel antes que aceptado. A los oídos del palacio, Isaías era un problema. A los oídos del cielo, era obediencia pura. Y aún así, Dios no dejó de mostrarle destellos de esperanza en medio del juicio. Una noche, el Espíritu llevó a Isaías a otra visión. No fue gloriosa, no fue brillante, fue profundamente triste. Vio a la nación como una viña cuidadosamente plantada. Dios mismo la había escogido, la había protegido, la había regado con lluvia y sol, la había rodeado de cuidado. Todo estaba dispuesto para que diera buen fruto, pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, solo produjo uvas silvestres. El cielo guardó silencio por un momento. Luego la voz divina habló, cargada de justicia y dolor. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no haya hecho? No era una pregunta de ignorancia, era una pregunta que atravesaba el alma.
Isaías comprendió que el juicio no venía por falta de bendición, sino por desprecio a ella. La prosperidad se había vuelto anestesia. Cuanto más recibían, menos recordaban al dador. Dios no buscaba templos llenos, buscaba corazones rendidos. El profeta entendió que esa pregunta no era solo para Israel, era para toda generación que recibe gracia y responde con indiferencia. Para toda vida que es cuidada, protegida y bendecida, y aún así no da fruto. La voz de Isaías se volvió más solitaria, pero su mensaje se volvió más claro. Dios no rechaza por debilidad, rechaza por dureza. En medio de visiones oscuras, el Espíritu llevó a Isaías más allá del tiempo, más allá de reyes, imperios y cautiverios. Le mostró algo que ningún profeta había visto con tanta claridad. No vio tronos, no vio ejércitos, no vio coronas, vio a un hombre de dolor, despreciado, desechado, sin atractivo a los ojos humanos, su rostro marcado por el sufrimiento, su espalda herida por el castigo. Isaías comprendió que aquel varón no sufría por culpa propia, cargaba dolores ajenos, enfermedades ajenas, culpa ajena. Y las palabras brotaron como lamento sagrado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El profeta quedó en silencio. No entendía todos los detalles, pero sabía que estaba ante el corazón del plan divino. No un libertador con espada, sino con sacrificio. No un rey que conquistara naciones, sino uno que redimiera almas. Vio al Mesías llevado como cordero al matadero, sin abrir su boca, soportando la injusticia con mansedumbre divina. Vio su sepultura y luego vio algo más: vida, resurrección. Una voz proclamó: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías entendió que la esperanza no vendría por poder humano, sino por amor entregado. La visión del Mesías dejó a Isaías en silencio. No era el silencio de la confusión, sino el de quien ha visto algo demasiado grande para explicarlo todo con palabras. Comprendió que el plan de Dios no seguiría la lógica humana. Mientras los hombres esperaban fuerza, el cielo preparaba entrega. Mientras los reyes buscaban poder, Dios revelaba sacrificio. Isaías entendió que aquel siervo sufriente no sería reconocido, que no habría aplausos ni coronas, que su victoria no sería celebrada en plazas, sino sellada en dolor. El Mesías no vendría a imponer un reino externo, sino a conquistar el corazón humano desde adentro. Vio rechazo, vio burla, vio soledad, vio al inocente cargando la culpa del culpable, y comprendió algo que estremeció su espíritu: que Dios mismo entraría en el sufrimiento humano, que el Creador no se quedaría distante del dolor de su creación, que el cielo descendería hasta el polvo para rescatar lo que se había perdido. Isaías escribió lo que vio, aún sin entenderlo del todo. Sus palabras quedaron selladas en pergaminos, esperando el tiempo señalado. Siglos pasarían antes de que el mundo comprendiera que aquella profecía no hablaba de derrota, sino de la victoria más profunda jamás conocida. Porque en la cruz que Isaías vio, el amor vencería al pecado, la vida vencería a la muerte, y la gracia vencería al juicio. Luego, el Espíritu llevó a Isaías aún más lejos, más allá del sufrimiento, más allá de la cruz, más allá del tiempo mismo. Y lo que vio no fue ruina, fue restauración. La tierra ya no gemía, la creación ya no lloraba. Vio un mundo sanado, un mundo donde la justicia no era una excepción, sino la norma, donde la paz no era un anhelo, sino una realidad constante. Los desiertos florecían, los valles cantaban. La naturaleza liberada de la maldición celebraba la presencia de su Creador. Los enemigos ancestrales convivían en armonía. El lobo habitaba con el cordero, el león comía junto al buey, un niño jugaba sin miedo donde antes había muerte.
Isaías escuchó una proclamación que atravesó su alma. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya no vio alianzas humanas, ya no vio ejércitos, ya no vio tronos corruptos, vio al Rey justo, descendiente de David, gobernando con equidad perfecta. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino de la verdad. Su reino no necesitaba espadas, porque estaba fundado en justicia. Las naciones acudían para aprender sus caminos. La guerra desaparecía. Las armas se transformaban en herramientas de vida. Isaías cayó de rodillas. Todo cobraba sentido. El dolor, el juicio, la espera, todo conducía a ese final glorioso donde Dios volvería a habitar con los hombres. En su visión final, Isaías comprendió que el mensaje no era solo para Israel, no era para una sola nación ni para un solo tiempo. Era una promesa eterna para toda la humanidad. Vio un pueblo redimido, no definido por fronteras, sino por fe. Personas de toda lengua, tribu y nación reunidas bajo una misma gloria. Ya no había llanto escondido, ya no había injusticia silenciada, ya no había miedo al mañana. El rostro de Dios iluminaba todo. Entonces el profeta escuchó una última palabra, una promesa que resonaría hasta el fin de los tiempos. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, aún en el desierto abriré camino y ríos en la soledad. Isaías entendió que, aun cuando el mundo pareciera perdido, Dios nunca dejaría de crear esperanza, que incluso en los momentos más oscuros, el cielo siempre estaría obrando algo nuevo. El profeta cerró su visión con el corazón lleno. Sabía que vendrían cautiverios, sabía que habría dolor, pero también sabía que la última palabra no la tendría la oscuridad, sino la luz. Así termina la voz de Isaías, no con un grito de juicio, sino con una promesa de restauración. Su mensaje no fue solo historia antigua, es un espejo del presente, porque también hoy los hombres confían en alianzas humanas. También hoy llenamos templos, pero vaciamos el corazón. También hoy Dios sigue preguntando, ¿en quién confías? Isaías nos recuerda que el problema del mundo nunca fue solo político, ni económico, ni militar. Siempre fue espiritual. Y la solución tampoco vendría del poder humano, sino del cielo. El mismo Dios que habló a Isaías sigue hablando hoy, sigue llamando, sigue buscando corazones dispuestos a decir, heme aquí. Tal vez no veas serafines, tal vez no escuches una voz audible, pero el llamado sigue vigente. Donde termina la soberbia del hombre, comienza la revelación de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si esta historia edificó tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Regálanos un like, eso ayuda a que este contenido siga llegando a más personas. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia de Isaías habló más a tu corazón. Quiero leerte. Y comparte este video con alguien que hoy necesite fe, esperanza y dirección. Cada vez que apoyas este canal, ayudas a que la palabra de Dios siga viva, ardiendo en más corazones.